meses. ¿Cómo los hago? Te los vamos a enseñar a hacer. Te los vamos a enseñar a hacer. ¿Para qué? Para que entonces hoy día sepas cuál es el flujo de efectivo, si vas a necesitar flujo de efectivo, si necesitas esa fuente de financiamiento y cuál es la correcta para ti. No es lo mismo necesitar flujo de efectivo para un inventario que flujo de efectivo para, no sé, para mantenimiento. No, no es lo mismo. No es lo mismo el crédito que vas a pedir para maquinaria o el tipo de crédito que vas a pedir para maquinaria que el tipo de crédito que vas a pedir, como dije, para inventario. Existen créditos, por ejemplo, de habilitación y avío. ¿Por qué existen esos créditos? Porque son especiales y tienen unas tasas especiales para ese tipo de forma revolvente de tener el dinero. Me encontré alguna vez algún cliente que me decía, ¿sabes qué? Estoy ampliando la construcción de... era un grupo de médicos. Entonces, pedí un crédito a 3 años, luego no me alcanzó, entonces pedí un crédito a 1 año, no me alcanzó y lo demás lo pagué con la tarjeta de crédito, no vida de Dios. Ah, bueno. Otros hicieron aportaciones a la sociedad en especie. Dices, a ver, pero ¿quién caramba los está asesorando? ¿Por qué entonces decimos que es tan interesante, tiene que tener tantas disciplinas que las van a aprender acá? Nada más les digo, las aportaciones en especie no tienen nada de malo para la ley mercantil. Tú puedes hacer aportaciones en especie maquinaria. No hay ningún problema para impuestos sobre la renta. Están exentos, pero adivina qué, pagan IVA. Entonces, si tú aportas 1 millón de pesos en maquinaria, tienes que pagarle al fisco 160,000 pesos. Si quieres saber por qué tienes que pagar 160,000 pesos o cómo no pagar esos 160,000 pesos, entonces métete a la maestría. Ahí vas a saber cómo hacer ese tipo de negocios. Creo que ya es el tiempo, porque yo me puedo seguir aquí 2 horas, pero me parece que ya estamos en tiempo, ¿verdad? Así es, no sé si quieras dar la siguiente y de todas maneras, si quedó pendiente algo, podríamos verlo en las conclusiones. Claro. Mira, hay diversas políticas. O sea, lo primero que tenemos que hacer es saber cómo estamos trabajando nosotros. Necesitamos tener unas políticas internas. Si no las tenemos, olvídate, no podemos hacer planeación financiera si no tenemos políticas dentro de la compañía. Punto. Si te están haciendo, si el área contable, el área financiera te está haciendo proyecciones sin tener políticas, maestro, yo creo, desde mi punto de vista muy humilde, creo que no te van a servir para nada. ¿De acuerdo? Necesitamos saber cómo administrar el efectivo, cómo administramos nuestros inventarios hoy día. Si tenemos exceso de inventario, ¿qué vamos a hacer con ese exceso de inventario? Si nos cuesta más tener ese inventario allá adentro o hacer una promoción, ¿qué nos cuesta más caro? Administrar cuentas por cobrar, ¿cómo vamos a hacer la administración de cuentas por cobrar? En fin, esto es precisamente lo que tenemos que saber, por ejemplo, para administrar activos circulantes, lo que se traduce en flujo de efectivo, que es lo que necesitamos hoy día. En fin, todos estos, por eso es que yo les digo, a ver, ¿te vamos a enseñar práctica? Sí, por Dios, claro que sí. ¿Para qué? Para que tengas no solo estudios, sino conocimiento. Pero vas a tener que estudiar varias ramas para tener ese conocimiento. Y eso solamente lo vas a encontrar aquí, en el Google. Gracias. Muchísimas gracias al maestro Abascal por compartirnos su experiencia y su conocimiento. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y comentarios. Si tienen preguntas específicamente sobre Incuba, estas se abordarán al final en un solo bloque. Si ya tienen un asesor de Incuba, por favor acercarse con él para aclarar todas sus dudas. En caso de no tener asignado un asesor, favor de registrarse en la liga que aparecerá en la caja de comentarios. Para todos aquellos que tienen algunas preguntas que les gustaría que respondiera el maestro Abascal,
les voy a pedir que levanten su mano en físico de manera virtual o puedan escribirlas en el chat para que podamos dar lectura a todas ellas. También recordamos que el respeto a los comentarios de los demás fomenta este tipo de charlas. Si alguno tuviera, déjenme nada más activar para que no se me vaya ninguna manita. Recordemos también que no hay preguntas buenas ni preguntas malas. Evidentemente no podemos responder cosas demasiado profundas, porque para eso, dijera el maestro Abascal, hay que entrar al MBA, pero todas las preguntas son válidas y podríamos dar claridad y les van a servir también al resto de los participantes. Una pregunta aquí dice, ¿cuáles serían los puntos imprescindibles para la toma de decisiones? Ok. Mira, no existe, a ver, para empezar, dentro de las sesiones que vamos a tener en la maestría, espero que muchos de ustedes se metan en la maestría, y en finanzas no existe una respuesta correcta o incorrecta. Es dependiendo de cómo justifiques esa respuesta. ¿Ok? Lo que para alguien un indicador es correcto, para otra industria, o para otra, ni siquiera para otra industria, para otra empresa o negocio de esa misma industria puede ser incorrecto. ¿De acuerdo? Ok, entonces los puntos imprescindibles para tomar una decisión son básicamente tener un conocimiento administrativo, tener un conocimiento contable, tener un conocimiento financiero, tener un conocimiento legal y tener un conocimiento fiscal. Por lo menos esas 5. Si tienes esas 5 áreas del conocimiento o esos 5 puntos de vista, va a ser la única forma de que las decisiones estén completamente cubiertas. Si no completas ese círculo, va a ser muy difícil que las decisiones estén completas. ¿Por qué? Porque pueden ser adecuadas, yo les dije, vamos a repartir dividendos, puede ser financieramente viable, contablemente viable y fiscalmente carísimo. ¿Ok? Entonces, tú tienes que tener todo ese conocimiento. Otro ejemplo. Yo les dije que no tenían que ser expertos de todo, tenían que tener conocimientos de todo. Ok, vamos a suponer que yo soy empleado, vamos a suponer que yo soy empleado, porque no necesariamente todos los que entran en la maestría tienen que tener la expectativa de tener una empresa. No, yo creo que no, y les voy a explicar por qué. Vamos a suponer que yo soy empleado, y vamos a suponer que yo soy el empleado que soy el gerente, o quiero ser el gerente del área de ventas, o el gerente del administrador, o ser el gerente del área de marketing. Ok, ¿por qué en muchas ocasiones? Porque en muchas ocasiones les ha de haber tocado que el empleado, no el gerente, el empleado es mejor técnicamente que el gerente o que el titular del área. Muchas veces, más cantidad de veces, iba a decir todas, no es cierto, no todas, pero sí muchas veces, el empleado es técnicamente mejor que el jefe. Y entonces, ¿por qué el empleado no es jefe? ¿Por qué el empleado no es jefe? Ah, bueno, porque tengo una noticia. Si no sabes interpretar números, no puedes ser jefe. Punto. Porque cuando llegas a los consejos de administración, no te dicen, oye, qué buena técnica tienes. Lo que te dicen es, a ver, tradúceme los resultados de tu área específica. Y si no lo sabes traducir, entonces, ¿sabes qué? No puedes estar en la junta. Porque a mí, socio, accionista de la compañía, no me interesa qué tan bueno o qué tan bueno fue el proceso, sino quiero saber cómo sucedieron estos resultados, por qué, y quiero que me los analices e interpretes. ¿No lo sabes hacer? No puedes ser jefe. Entonces, si dentro del webinar existen personas que trabajan dentro de compañías grandes, chicas, medianas o pequeñas,
me da enteramente igual. Y quieren tener un nivel de jefatura, necesitan saber analizar e interpretar los números, punto, y se acabó. Porque a los dueños no les va a interesar otra cosa, se los aseguro. He estado en cualquier cantidad de reuniones de consejo y lo que les interesa son los resultados. ¿Por qué y cómo mejorarlos? Bueno, no sé si contesté. Yo creo que sí. Muchas gracias. Sí, bastante completa. Nos pide la palabra Ana Paola. Si gustas desactivar tu micrófono para que puedas hacer tu pregunta. Sí, ¿ya me escucha? Ya te escucho. Ok, perfecto. Bueno, yo soy estudiante de Incuba de hace 3 años, salí. Excelente. Y al final mi empresa es familiar. Yo aquí atrás tengo las artesanías. Mi empresa es una fábrica de mármol y ónix, estoy en Tecali. Y lo que hablabas es cierto, sin embargo, todo este tiempo estuve como o sea, hace un año atrás nosotros pedimos un crédito PYME por el tema del flujo, etcétera, sin saber que existía una pandemia, sin saber que, o sea, todo este tema. Y sí, o sea, es cierto el tema de lo del flujo, lo que hablabas, me pareció un tema interesante. Sin embargo, o sea, mi pregunta concreta sería, si yo entro a la maestría, ¿podría como perfeccionar este punto? Porque digo, o sea, yo tuve venta cero, ahorita estoy vendiendo en línea, aunque tenía ya de hace 3 años la página en internet, no eran las mismas ventas. Ahorita estoy en las plataformas de Amazon, Mercado Libre, cosas de ese estilo, invirtiendo en Facebook, cosas de ese estilo, pero, o sea, obviamente nadie llegó y me dijo, haz esto, ¿no? O sea, sin embargo, es como la prueba y el error. Aunque tuve una asesoría financiera antes de tomar el crédito del banco, sí fue muy, muy difícil porque es hasta la fecha en donde, o sea, sí tomas el crédito y estoy repleta de mercancía, pero al final, o sea, llega la pandemia y estoy llena de mercancía. Entonces, y al final mi producto no es un producto de primera necesidad, no es algo que se pueda mover tan fácil. Sin embargo, he encontrado como puntos estratégicos en donde los pueda mover. O sea, he tenido buenas experiencias, pero mi pregunta así concreta en el tema de la maestría es, o sea, ¿cómo explicarlo? Sí podría tener como esa asesoría personal porque, bueno, no puedo hablar mal de Incuba porque al final Incuba pues a mí me ayudó muchísimo en el tema de pues hablando universitariamente, pero nunca tuve un maestro o un asesor que me dijera como tal, ahora aplica esta estrategia y a ver si funciona. O sea, porque todas eran las clases, sí entiendo, o sea, era teoría al final, y pues si querías lo aplicabas, tal cual. Pero ahorita, pues que yo veo una realidad, sí quisiera como un tema más personalizado, si así lo quieres llamar, en el tema de decir, estos son mis números, porque es cierto lo que mencionabas, o sea, necesitas tener una asesoría contable, fiscal, o sea, de todo el ramo para poder tomar una decisión en todos los ámbitos. Entonces, yo podría decir que fiscalmente, o sea, ahora me convertí en la contadora, me convertí en la toma de, o sea, me convertí en la todóloga para poder salvar el 16% del IVA que mencionaste, o sea, ese tipo de cosas al final, yo a la prueba y error ya la sé. Sí tomé una asesoría, pero al final no me lo dijeron completamente. Y sí, mi contador me lo dijo, pero no fue como, pues entonces, o sea, no fue mi maestro al final, y digo, todo lo pagas, ¿no? Pero yo sí tendría como esa duda porque no quisiera como entrar y, pues entonces, haz la tareita así, entonces, porque a mí no me funciona eso ya. Claro. Sí. Ya no me funciona el hecho de decir, pues lee el libro tal y entonces igual y esa estrategia te sirve, ¿no? O sea, honestamente ya no, o sea, en estos 3 años de experiencia puedo decir que en el último sí me ha funcionado, pero pues, o sea, a lo malo, ¿no? Podría decirse, a la prueba y el error. Mira, a ver, de todo lo que mencionaste, ¿ya tomaste planeación financiera? Sí. Bueno, lástima. Ya no tomaste conmigo, ni modo. De todas maneras, quien te lo dio seguramente te lo dio bastante bien. A ver,
Las maestrías funcionan diferente. O sea, las maestrías a veces, en ocasiones, no sale del que está enfrente, iba a decir del aula, pero bueno, aquí del aula virtual, no salen las mejores ideas, sino salen de la propia comunidad que se forma dentro del aula. Me estoy explicando, es decir, de los mismos compañeros. ¿Ok? Ok. En donde, como funcionan las maestrías desde mi punto de vista, es que yo te dije, sí es cierto, te tengo que dar algo de teoría, pero cuando entramos a la práctica es donde aplicas todos los conocimientos. Puedes llevar tu ejemplo y podemos aplicar los conocimientos dentro de tu ejemplo, dentro de los números o dentro de una situación particular. ¿Me explico? Una maestría no debe de ser una licenciatura. Una maestría no funciona así, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aparte debes de tener ciertos conocimientos previos. No vamos a empezar no te voy a empezar a decir que es un balance, por ejemplo. Sí, no. ¿De acuerdo? Sí. Habrá seguramente propedéuticos o algunas materias que te lo harán, pero la maestría no funciona así, te lo aseguro. O sea, la maestría funciona por eso dije, conocimiento, que es un estudio puesto a práctica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora bien, nada más voy a agregar algo a todo lo que nos comentaste. Yo, si tuviera una empresa familiar o fuera parte de una empresa familiar como lo eres tú, como intuyo que tus papás te mandaron en Cuba o tú misma lo pagaste, no lo sé. Lo que esperan de ti es que resuelvas. Claro. ¿De acuerdo? Eso es lo que esperan de ti. Bueno, resultados. Bueno, ok. Entonces, la licenciatura y, bueno, la maestría con la experiencia que tienes, eso es lo que te va a dar. Lo que te va a dar es saber escoger o tener los conocimientos para saber por dónde sí y por dónde no. Miren, yo les decía, tienes que tener una asesoría fiscal, financiera, contable, etcétera. Oye, eso es muy caro. Sí, precisamente por eso lo tienes que saber. No es lo mismo que tú llegues con un plan en donde tal vez solamente le falten algunos detalles legales, algunos detalles contables, algunos detalles administrativos y le digas a cada especialista, oye, afíname esta parte. Probablemente si el plan te iba a salir, voy a inventar, en 250,000 pesos, te va a costar 30,000 pesos. ¿Por qué? Porque ya lo hiciste tú. Eso donde lo vas a aprender en la maestría. Y es que ese es el objetivo. Que voy, o sea, ajá, y eso es a lo que voy, o sea, digamos que a la prueba y error, pues yo ya sé que me costó, o sea, literal mi maestría de saber cómo vender en Mercado Libre, cómo hacerle, cómo bla, 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 o sea, ya sé que tuve un costo, ¿sabes? Y eso es como lo que no quisiera, como pagar otra vez por algo que ya aprendí a la mala, pero lo aprendí. Porque te puedo decir que a junio he cerrado ya con números verdes. Sin embargo, si tú me hablabas en abril, bueno, o sea, me quería dar un tiro, ¿no? Porque fue así como, o sea, fue un desbalance completo. Entonces, tú decías, o sea, yo sin saberlo, o más bien, obvio, sí, como tú dices, tienes que tener un conocimiento previo, pero lo que sí puedo decir es que, ajá, ok, me ponía a reducir gastos, etcétera. Sin embargo, esa no era la salida, ¿no? Entonces, al final, o sea, solo mi cabeza decía, la salida es ventas y vender, o sea, porque no hay otra forma. O sea, si no vendes, simplemente no va a haber flujo. Entonces, en eso sí es como coherente, pero vuelvo a lo mismo. No quisiera como entrar y que me dijeran, no, pues sabes que lo que tú me dijiste, ok, aplica tu ejemplo, pero al final ya lo sé, entonces como que sí quisiera como quedar clara en el sentido de no va a ser aún mejor de lo que ya aprendiste o aún mejor de lo que ya sabes. Mira, a ver, te voy a decir algo que muchas veces me dicen, oye, si yo ya, o si llevan 20 años haciendo lo mismo y siempre tienen utilidades, ¿por qué cambiarlo? Mira, yo te diría, existe la probabilidad, no necesariamente eso sucede, pero existe la probabilidad de que sean números verdes o negros, quieras llamarlo,
a pesar del administrador. O sea, me refiero, el producto es tan bueno, el producto es tan generoso, el producto está tan bien hecho que tiene números negros a pesar de lo más mal que lo hacen algunos administradores. Ok. El que tengas números negros no quiere decir que no quiere decir que sea lo mejor en donde puedes estar. Quiere Sí. decir solamente eso. No, pero más. Quiere decir que tienes números negros. Sí. ¿De acuerdo? Eso es todo. ¿Puede ser que ese sea tu máximo? No lo sé. Puede ser No, que ese sea tu máximo, o puede ser que no sea lo mejor a donde podrías llegar porque no estás aplicando algunos conocimientos. Punto y se acabó. Okay. No lo sé. Ahora, no sé en qué situación estés. No sé a priori si estés en el rendimiento máximo que tiene tu entidad económica o puedas llegar a más. Eso sí, no lo sé. Yo creo, de hecho, ahorita estoy inclinada 100% a la exportación. O sea, en realidad ese es como mi objetivo. Pero, pero obviamente yo sé, como tú lo dijiste, hay estrategias que se tienen que aplicar. Claro. O sea, y eso lo entiendo. O sea, la licenciatura me dio estrategias que de pronto apliqué, pero, y que bueno, ahorita conocí nuevas estrategias incluso, pero insisto, si yo sé que va a haber nuevas estrategias o simplemente que del punto A al punto B va a ser más rápido si entro a la maestría, no tengo problema. Sí, la respuesta es sí. Ok. O sea, la maestría no es la licenciatura. Ok, creo que es todo. Muchas gracias. A ti. Gracias, Ana Pao. Te aseguro que sí llegas mucho más rápido en este nivel y con el formato que tiene el MBA de Incuba, Claro. sí puedes potencializar muchísimo más rápido. Muchísimo también va a implicar la información que tú ya tienes, que de hecho debe ser muchísimo más que alguien que solo estudia administración de empresas. Entonces, sin duda vas a poder potencializarlo con lo que tú ya sabes, más con lo que vas a desarrollar la maestría. También recordamos aquí que nuestros grupos son reducidos. Esto permite tener un seguimiento puntual, que a lo mejor es lo que tú quisieras. De acuerdo al estudio de casos, pues vamos a analizar los casos de los participantes, entonces ahí vas a poder establecer. Tenemos una pregunta más de Anaí Vega. Dice, buenas noches, ¿qué elementos principales debo tomar en cuenta para iniciar mi emprendimiento? Ok. Es justo una época muy complicada, muy compleja. Lo que tienes que tener muy claro es tu plan de negocios. Si tienes correctamente realizado tu plan de negocios, entonces podrás ver si ese emprendimiento es prudente realizarlo en este tiempo, esperar un poco más, o si, por ejemplo, eres de los sectores económicos que van a tener que esperar más tiempo para la recuperación. Me explico mejor. Si tienes tú un plan de negocios en donde tu TIR sale del 70% o del 50%, revisa. Ya no sirve. O sea, necesitas hacer un plan de negocios. Si siempre lo has tenido que hacer bien, hoy lo tienes que hacer de manera más inteligente. Todavía. ¿De acuerdo? Entonces, si tú quieres emprender, tienes que hacer un plan de negocios, tienes que rearmar tu plan de negocios a las condiciones actuales. ¿De acuerdo? Para saber si vas a tener la gasolina suficiente para poder abrir el negocio en este momento, dependiendo de la industria a la que te refieres. Si es una empresa, si eres una industria ganadora, entonces probablemente funcione hacerlo en este momento. Si no eres de las empresas que pertenecen a esos sectores ganadores, entonces reformula tu plan de negocios, chécalo, verifica si en un año, año y medio vas a tener la liquidez suficiente para poder sobrevivir este tiempo y replantearlo nuevamente. Yo creo que la clave para un emprendedor hoy, un emprendimiento, es el plan de negocios reformulado a la situación actual. Todo lo anterior no sirve. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más que dice, ¿qué factores recomienda analizar cuando un emprendedor quiere vender un porcentaje de su empresa? Ok, primero, ¿por qué la quieres vender? ¿Para qué la quieres vender?
O sea, porque la venta de una empresa se traduce en venta de acciones, si es que eres una persona moral. ¿De acuerdo? Si eres una persona moral, también puede ser venta de partes sociales. Primero, ¿para qué la quieres vender? Porque la venta de las acciones puede ser una fuente de financiamiento, o venta de acciones puede ser una fuente de financiamiento. No necesariamente tienes que vender tus acciones, puedes emitir nuevas acciones. Ahora, ¿para qué las quieres? ¿Las quieres para un proyecto en particular? Hay acciones preferentes. No tienes que hacer acciones comunes. No tienes que emitir acciones comunes y comprometerte con alguien toda la vida. ¿Para qué? Acuérdense que una acción, por ejemplo, estás hablando de acciones, son títulos de crédito. Por lo tanto, los títulos de crédito representan derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que si te casas con alguien, no lo vas a poder sacar tan fácilmente, ¿eh? Si hay un abogado aquí que te diga que vas a poder sacar a un accionista, aunque el accionista no quiera, perdón, abogado, perdón el abogado, pero te está diciendo mentiras. Ok, ¿cómo lo sabes? Estás estudiando, punto. Ok, ¿qué quieres hacer? ¿Quiero una fuente de financiamiento vía acciones? Pues pueden hacer acciones preferentes. ¿Y puedes recomprarlas? Sí, sí puedes recomprarlas. Pueden ser acciones preferentes que les des un porcentaje determinado y además sean participantes en toda la utilidad para atraer a los inversionistas. Sí puedes hacerlo. ¿Y sabes qué? Con las acciones preferentes, adivina qué. No te cuesta lo que te cuesta unas acciones comunes. ¿Qué es el costo de la acción común? El poder, el control. ¿Quieres seguir controlando tu compañía? Pero quieres tener nueva inyección de capital, saca acciones preferentes. Depende de qué es lo que quieres. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué quieres vender tu compañía? ¿Para qué? ¿Me expliqué? Esa respuesta es la que determina si es correcto o qué debes de tomar en cuenta. Muchas gracias, maestro. Tenemos levantar la mano de Isaías Villarreal, si gustas desactivar tu micrófono. Buenas noches, ¿qué tal, Hola. Manuel? Hola. Siempre muy interesante la presentación. Oye, Gracias. más que pregunta, me gustaría saber tu comentario de por qué en el ámbito empresarial o profesional la educación financiera es muy pobre o deficitaria. Es decir, y lo dijiste muy al principio, las empresas o un porcentaje muy alto de las empresas no toman decisiones con base en información financiera, con base en información fiscal, y muchos profesionistas, aún con maestrías, están quebrados. En esta época de pandemia donde el flujo de efectivo, las decisiones tienen que ser mucho más financieras, mucho más a mercado, y creo que el cierre que hace este camino a la cumbre en la parte financiera es muy afortunado, pero yo veo en las organizaciones que es la base de la montaña y es la cumbre. Desde tu punto de vista, ¿esta pobreza en educación financiera es un tema cultural? ¿Es un tema de desidia de las organizaciones o es complejidad de conocimiento? Mira, es un gusto platicar contigo, como siempre. A ver, no existe información financiera si podemos poner un porcentaje, en el 80% de los casos, de las pymes. O sea, no existe. Porque es una información fiscal, no es una información financiera. A ver, yo tengo una maestría en contribuciones. Lo que debería yo de decir en esta maestría es que lo más importante es el aspecto fiscal. Y no lo es. La parte fiscal única y exclusivamente sirve para pagar los impuestos que correspondan. La menor cantidad de impuestos que se pueda, de acuerdo a la legislación vigente. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros vamos a tratar siempre de pagar la menor cantidad de impuestos o la menor cantidad impositiva posible que nos permita la ley, ni un peso más. Pero, no a costa de ello
no vamos a conocer cuál es la situación de la entidad económica. Hoy, lo que pasa dentro de la mayoría de las pymes es que buscan no pagar impuestos a como de lugar. Entonces, ahorita, dentro de esta pandemia, para saber hacia dónde dirigirnos, si pedimos un estado de resultados, un balance general, un estado de cambios, no sirven para nada, porque están completamente alterados. Es decir, tienen gastos que no corresponden, o gastos que están en costos, o costos que están en gastos, o gastos que no corresponden a los ingresos. Entonces, ¿cómo vamos a tomar decisiones sobre estados financieros que nos sirven? Hay muchas formas de bajar la tasa impositiva de manera legal. ¿Cómo? Voy a poner un ejemplo simple. ¿Qué pasa si nosotros, en lugar de tener una sola compañía, tenemos dos compañías y una es socia de la otra en más de un 80%? Y esas compañías, una genera utilidades y otra genera pérdidas. Bueno, es una sola compañía, nada más dividida en dos. Oye, ¿es una simulación? No, por supuesto que no, claro que no. Una se dedica a vender zapatos y otra se dedica a producir tacones para los zapatos. O se dedica a otra cosa, pero simple, y una se dedica, si quieres, a hacer bicicletas y otra se dedica a ser un hotel. Ok, ¿y pueden ser diferentes empresas? Claro que sí. ¿Y puede una empresa tener acciones de la otra? Claro que sí. ¿Y una empresa puede ser perdedora y la otra no? Claro que sí. ¿Y puedo transmitir las pérdidas de un lugar a otro? Claro que sí. ¿Y puedo mandar el impuesto a 3 años? ¿A pagarlo a 3 años? ¿Y que te dé flujo de efectivo? La respuesta es sí. ¿Modifiqué mis estados financieros? No. Hice una planeación correcta desde el principio, una planeación fiscal correcta desde el principio, que me permite repartir la carga fiscal. Pero culturalmente, como tú lo decías, culturalmente decimos, no, ¿sabes qué? No hay que pagar impuestos como sea. Y esa forma de pensar modifica las razones financieras. Y entonces, ¿cómo tomamos decisiones? Creo que es un asunto muy complejo, pero nace culturalmente, en donde no sabemos dar el peso específico a cada cosa. ¿La parte fiscal tiene un peso específico para tomar decisiones? Claro que sí. ¿Importante, es pesada la parte fiscal? Claro que sí. Pero no es lo más importante. Y muchos empresarios piensan que lo más importante ni siquiera es generar valor, es no pagar impuestos. Es no pagar impuestos. Y así no funciona. Por eso es que las compañías en México, si tú te vas al INEGI, la vida útil de una empresa son 7 años. Y te vas a estudios de España y son 9 años. ¿En serio los españoles son mejores que nosotros? Claro que no, por supuesto que no. ¿En serio los alemanes son mejores que nosotros? No. Lo que pasa es que ellos saben jugar y nosotros no. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí en la maestría. Saber, darles a las herramientas para saber jugar bien el juego. Eso es lo que tratamos de hacer en la maestría, como tú lo sabes perfectamente. Saber jugar. Conocimiento aplicado. Claro. No estudio. Muchas gracias. Conocimiento. Muchas gracias, maestro Bascal. Tenemos una pregunta. Nos pregunta Marisela si se van a ver exportaciones. Marisela, me parece que ya te contestó nuestra directora del MBA de manera privada. Yo solamente voy a mencionar que exportaciones es una materia que está ubicada en las materias optativas de la maestría. Hay otra pregunta de Mausenil que nos dice... al valor, ¿qué herramientas recomienda para poder monitorearlo y poder medirlo? Definitivamente la parte comparativa. Si no puedes comparar, no existe. O sea,
en muchas ocasiones se menciona que las comparaciones son odiosas. No, espérate. O sea, hay muchas frases que son muy bonitas y que suenan muy bonitas, pero no son reales. Si no puedes compararte contigo mismo, con la industria, con algún parámetro, es muy difícil que puedas tener una mejora continua. ¿Qué herramienta? Dependiendo qué quieras medir y cómo quieras medirlo. O sea, es demasiado amplia la pregunta. Lo único que sí te puedo decir es que existen herramientas para poder hacer las comparaciones de cada rubros específicos de los estados financieros y por ende, hay rubros específicos que pueden medir calidades, que pueden medir, etc. O sea, lo único que tienes que hacer es escoger el correcto. Pero sí, o sea, tiene que haber comparaciones, existen herramientas, sí, son muchísimas y depende de cada rubro. O sea, no es lo mismo medir inventarios, por ejemplo, que medir producción, que medir gastos, que medir rendimiento financiero, que medir... ¿Hay herramientas? Sí. ¿Cuál es la ideal? Depende de ti. Porque hay herramientas que te van a servir dependiendo de tu industria o de tu circunstancia específica, y hay herramientas que no te van a servir, aunque sirvan para lo mismo. Pero sí hay y las vas a aprender acá. Excelente. Finalmente, última pregunta, nos menciona Mauricio, la aportación de un terreno a una inmobiliaria causa impuestos como el ejemplo de la maquinaria. No, no es el mismo ejemplo. El efecto es diferente, definitivamente. No es lo mismo la aportación de un terreno que la aportación de una máquina, que la aportación de una casa. El efecto es distinto, no es el mismo. Muchísimas gracias, maestro Abascal. Aquí terminamos nuestra sesión de preguntas. Hoy esta serie termina para comenzar una más que sumará a tu proyecto de vida. Comenzará con estudiar el MBA que nosotros ofrecemos, el cual te dará los conocimientos y la experiencia para que los puedas aplicar a tu negocio. Nos vemos el día 11 de agosto para conocer los beneficios y el diferenciador que tiene nuestro MBA para tu empresa u organización. Para obtener el acceso a esta plática, te pedimos dejar tus datos en el chat si no estás registrado. Si ya se te ha enviado información de manera personal, no es necesario, solo hay que acercarte con tu asesor. Nuestros grupos de maestría son reducidos, exclusivos y personalizados de acuerdo a nuestra metodología. Estamos a muy buen tiempo y estamos listos para iniciar tu proceso de inscripción, formar el equipo que subirá a la cumbre que será tu proyecto de vida. Y este es el mejor momento para hacerlo. Agradecemos nuevamente al maestro Manuel Abascal por su participación en esta serie Camino a la Cumbre. Esperamos que la información que hoy compartimos con ustedes haya añadido valor a su proyecto. A nombre de Incuba Escuela de Negocios, que tengan una excelente noche. Los invitamos a no dejar de emprender. Nos vemos el 11 de agosto. Gracias.